El sábado 14 de septiembre, mi hermano Sebastián me miró desde el otro lado de la mesa del comedor de mis papás y dijo en voz alta con esa seguridad que solo da el sentirse respaldado por una audiencia que yo era la prueba viviente de que el esfuerzo sin ambición no sirve para nada. Lo dijo entre risas, brindando con una copa de vino tinto que costaba más de lo que yo gano en 3 días. Había 18 personas en esa comida familiar. Primos, tíos, mi papá en la cabecera, mi mamá sirviendo el postre. Nadie dijo nada, yo tampoco. Me quedé sentada con las manos en el regazo y la mirada en el mantel de cuadros blancos y azules que mi mamá usa desde que tengo memoria. Asentí ligeramente como quien acepta un hecho que ya no vale la pena discutir. 5 días después, el mismo Sebastián recibió una llamada del banco. Necesitaban que yo firmara unos documentos, delante de toda la familia, y esa firma que él nunca creyó que necesitaría, se convirtió en la única cosa que podía salvarlo de perderlo todo. Pero antes de continuar con lo que pasó en esos 5 días, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas confesiones. Mi nombre es Carolina, tengo 34 años. Trabajo como contadora en una empresa mediana de importación de materiales de construcción aquí en Guadalajara. No es un trabajo que impresione a nadie en las cenas familiares. No tiene glamour, no tiene viajes internacionales, no tiene tarjetas corporativas doradas. Es un trabajo estable con prestaciones decentes, horarios razonables y un sueldo que me alcanza para vivir con tranquilidad en un departamento chico que renté hace 6 años en una colonia que no es ni muy cara ni muy barata. Mi hermano Sebastián tiene 29 años. Estudió administración de empresas en una universidad privada cara de esas donde la colegiatura mensual equivale al salario completo de mucha gente. Hace 4 años montó una agencia de marketing digital con 2 socios que conoció en esa universidad. La agencia creció rápido, redes sociales llenas de fotos en oficinas con paredes de cristal, clientes grandes, campañas que salían en los periódicos locales. Sebastián se convirtió en la estrella de la familia, el que lo había logrado, el emprendedor, el visionario. Yo me convertí en la sombra predecible, la hija que estudió contabilidad en una universidad pública, la que nunca se arriesgó, la que eligió la seguridad sobre los sueños. Esa era la narrativa que mi familia había construido alrededor de nuestras vidas, y durante años yo la acepté sin cuestionarla, porque era más sencillo que intentar explicar que la estabilidad no es lo mismo que la mediocridad. La comida del 14 de septiembre era para celebrar el cumpleaños número 62 de mi papá. Una reunión grande en la casa donde crecimos, en una zona residencial al norte de la ciudad. Mi papá había trabajado toda su vida como ingeniero civil. Se jubiló hace 3 años con una pensión decente y algunos ahorros que invirtió bien a lo largo de los años. La casa estaba pagada. Tenían un terreno en Chapala que compraron hace décadas, cuando todavía no costaba lo que cuesta ahora. Vivían cómodos, sin lujos excesivos, pero sin preocupaciones. Llegué a esa comida como llego siempre a las reuniones familiares temprano, con un pastel de 3 leches de la pastelería que le gusta a mi papá, y con la disposición silenciosa de ayudar en la cocina mientras todos los demás llegaban. Sebastián apareció 1 hora después en su camioneta recién estrenada, una pick-up blanca con rines cromados que se veía más cara que mi departamento completo. Traía a su novia Valeria, que venía vestida como si la comida fuera en un restaurante de 5 estrellas y no en la casa de nuestros papás. La comida transcurrió como suelen transcurrir estas cosas. Ruido, plática cruzada, alguien que cuenta la misma anécdota que ya todos conocemos. Mi tía Blanca preguntándome como pregunta cada vez que me ve si ya tengo novio. Mi tío Raúl hablando de política con quien quisiera escucharlo. Todo normal, todo conocido. Entonces, Sebastián empezó a hablar de un proyecto nuevo, una expansión de la agencia, nuevas oficinas, nuevos clientes. Había números grandes en su discurso, proyecciones ambiciosas, palabras en inglés que sonaban importantes pero que en realidad no significaban mucho.
Mi primo David, que trabaja en ventas, le preguntó con genuina curiosidad cómo había logrado crecer tan rápido en un mercado tan competido. Sebastián sonrió, levantó su copa y dijo mirándome directamente que la diferencia entre él y otras personas, incluyendo a su hermana, era que él nunca le había tenido miedo al riesgo. Que gente como yo, gente que elige trabajos seguros y aburridos, nunca va a entender lo que se siente construir algo grande porque nunca va a estar dispuesta a sacrificar la comodidad. Dijo que yo era la prueba de que el esfuerzo sin ambición no lleva a ningún lado. Lo dijo casual como quien hace una observación sin malicia, pero lo dijo delante de 18 personas, y nadie, absolutamente nadie en esa mesa dijo nada para contradecirlo. Me quedé sentada, no me levanté. No me salí de la casa indignada. Asentí. Dejé que el momento pasara. Esa ha sido mi estrategia de supervivencia en esa familia durante años. No pelear, no confrontar, dejar que Sebastián brille y ocupar el espacio que queda cuando su luz se apaga. Pero algo en mí se acomodó diferente esa tarde. No fue enojo. Fue una especie de cansancio muy profundo, el tipo de cansancio que viene de cargar un peso invisible durante tanto tiempo que ya no recuerdas cómo se siente estar sin él. El lunes 16 de septiembre, 2 días después de la comida, recibí una llamada de mi mamá. Su voz sonaba extraña, no preocupada exactamente, pero sí incómoda. Me preguntó si podía pasar por la casa esa misma tarde, porque había un tema familiar que necesitaban discutir. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que nada grave, solo algo que había salido con unos papeles. Llegué a las 6 de la tarde. Mi papá estaba en la sala sentado en el sillón de siempre con esa postura rígida de quien está procesando una información que no le gusta. Mi mamá trajo café. Sebastián no estaba. Mi papá empezó a explicar. Hace 8 años, cuando Sebastián estaba por graduarse de la universidad, él le había ayudado con dinero para montar su primera oficina. No fue un préstamo formal. Fue un apoyo de padre a hijo, 1,008,000 pesos que salieron de sus ahorros personales. Sebastián prometió devolverlo cuando la agencia empezara a generar ganancias. Nunca lo devolvió. 3 años después, cuando Sebastián quiso expandir la agencia y necesitaba un aval para un crédito empresarial, mi papá firmó como obligado solidario. El banco le otorgó a Sebastián un crédito por 85,000 pesos. Mi papá puso como garantía el terreno de Chapala. Yo no sabía nada de esto. Nadie me lo había contado. No porque fuera un secreto, sino porque en mi familia hay una división tácita de la información. Las cosas importantes, las que tienen que ver con dinero, con decisiones, con futuro, se discuten con Sebastián. A mí me invitan a las comidas. Mi papá me explicó con esa incomodidad de quien sabe que está a punto de pedir algo que no debería tener que pedir, que el banco había llamado esa mañana. Sebastián tenía 3 meses de atraso en los pagos del crédito. El banco estaba iniciando un proceso para ejecutar la garantía. Iban a quedarse con el terreno. Mi mamá agregó casi en voz baja que Sebastián les había dicho que estaba pasando por una racha difícil, que había perdido 2 clientes grandes, que necesitaba tiempo para reorganizar las finanzas de la agencia. Y entonces mi papá dijo, la parte que me hizo entender por qué yo estaba ahí. Habían encontrado una solución. Un asesor financiero del banco les había sugerido reestructurar el crédito, consolidarlo con otra garantía. Necesitaban un aval adicional. Alguien con ingresos estables, con historial crediticio limpio, con capacidad de pago comprobable. Me quedé mirando el café que no me había tomado, pensando en la palabra estable. La misma palabra que Sebastián había usado 2 días antes como insulto, ahora era la palabra que lo podía salvar. Mi papá me preguntó si yo podía ayudar. No como un favor a Sebastián. Aclaró. Como un favor a ellos. Para que no perdieran el terreno que habían comprado hace 30 años, cuando Sebastián y yo éramos niños. Y ese terreno representaba el sueño de construir algún día una casa de descanso junto al lago. Le pregunté cuánto dinero estaba en juego.
Me dijo que con intereses y pagos atrasados, el saldo pendiente era de 1,400 pesos. La reestructura implicaba que yo firmara como aval solidario. Si Sebastián dejaba de pagar el banco, vendría por mis ingresos, por mis cuentas, por todo lo que yo tuviera a mi nombre. Le dije que necesitaba pensarlo. Salí de esa casa sintiendo algo que no había sentido en años. No era enojo, era claridad. Esa claridad incómoda que llega cuando finalmente ves un patrón que siempre estuvo ahí, pero que habías aprendido a normalizar. Sebastián era el hijo al que apoyaban con dinero. Yo era la hija a la que le pedían dinero. Esa noche sentada en mi departamento, saqué una libreta y empecé a hacer lo que mejor sé hacer: números. Hice una lista de todas las veces que mi familia había necesitado ayuda financiera en los últimos 10 años, todas las veces que yo había puesto dinero, todas las veces que Sebastián había recibido dinero. La remodelación del baño de la casa de mis papás, 28,000 pesos que yo aporté hace 5 años. El préstamo que le di a mi mamá para ayudarle a mi prima Lucía cuando tuvo un problema con su tarjeta de crédito, 15,000 pesos que nunca me devolvieron. Los 2,000 pesos que le presté a mi papá cuando necesitó arreglar el coche y no quiso tocar sus inversiones. La laptop que le regalé a Sebastián cuando estaba en la universidad, 8,000 pesos. En total, a lo largo de 10 años, yo había dado o prestado 73,000 pesos a mi familia. Sebastián había recibido 8,000 de entrada más 85,000 en crédito, avalado por mi papá, más de 1,000,000 de pesos en apoyo directo, y yo era la fracasada. El martes 17 de septiembre mi papá me llamó. Me preguntó si ya había pensado en lo que habían hablado. Le dije que sí, que había pensado mucho. Le pregunté si Sebastián sabía que me estaban pidiendo esto. Me dijo que sí, que había sido idea de Sebastián buscar la reestructura y que él mismo había sugerido mi nombre como posible aval. Le pregunté si Sebastián me lo iba a pedir personalmente. Mi papá se quedó callado unos segundos. Luego me dijo que Sebastián pensaba que era mejor que ellos hablaran conmigo porque la situación era delicada y no quería que hubiera conflictos entre hermanos. Le dije a mi papá que le avisara a Sebastián que necesitaba hablar con él antes de tomar cualquier decisión. Pasaron 2 días antes de que Sebastián me llamara. Cuando finalmente lo hizo, me pidió que nos viéramos en una cafetería cerca de su oficina. Llegó 20 minutos tarde, directo de una junta con la camisa arrugada y esa cara de quien trae la cabeza en demasiadas cosas al mismo tiempo. Se sentó. Pidió un espresso doble. Me dio las gracias por aceptar reunirme. Y entonces empezó a explicarme con ese tono que usaba siempre que necesitaba convencer a alguien de algo, que lo que estaba pasando con la agencia era temporal, que había sido mala suerte, que 2 clientes grandes se habían ido al mismo tiempo por situaciones ajenas a él, que tenía nuevos proyectos en puerta que iban a cambiar todo. Me dijo que entendía que firmar como aval era un compromiso grande, pero que yo no tenía que preocuparme porque él iba a cumplir con los pagos, que solo necesitaba que el banco viera solidez financiera para aprobar la reestructura. Le pregunté por qué no le pedía a alguno de sus socios que fuera su aval. Se removió incómodo en la silla. Me dijo que sus socios ya tenían compromisos financieros fuertes y que no estaban en posición de asumir más. Le pregunté si Valeria, su novia, sabía de esta situación. Me dijo que prefería no meterla en temas de negocios. Le pregunté si él recordaba lo que había dicho de mí en la comida del sábado. Se quedó callado. Luego sonrió de esa manera incómoda de quien espera que una broma de mal gusto se olvide sola. Me dijo que no lo había dicho en serio, que yo sabía cómo era él, que hablaba sin pensar. Le dije que yo sí pensaba antes de hablar y que iba a pensar muy bien esto antes de firmar cualquier cosa. El viernes 20 de septiembre, mi mamá me volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba diferente, más urgente. Me dijo que el banco había agendado una cita para el lunes 23 en la sucursal del centro, que el ejecutivo que llevaba el caso de Sebastián iba a estar presente, que necesitaban una respuesta. Le pregunté quién más iba a estar en esa cita. Me dijo que mi papá, Sebastián, el ejecutivo del banco, y yo si aceptaba ir. Le dije que iba a ir, pero que no iba a firmar nada sin leer todo primero.
El fin de semana fue extraño. Sebastián me mandó 3 mensajes. El primero el viernes en la noche agradeciéndome por considerar ayudarlo. El segundo el sábado por la mañana con un meme que supuestamente era gracioso sobre hermanos que se apoyan. El tercero el domingo en la tarde preguntándome si necesitaba que él pasara por mí el lunes para ir juntos al banco. No le contesté ninguno. El lunes 23 de septiembre llegué al banco a las 10 de la mañana. Mi papá ya estaba ahí sentado en la sala de espera con un folder manila lleno de papeles. Sebastián llegó 5 minutos después acompañado de Valeria, lo cual me sorprendió porque él mismo me había dicho que no la quería meter en esto. El ejecutivo del banco, un señor de unos 50 años con lentes y corbata azul marino, nos hizo pasar a una sala de juntas. Nos sentamos alrededor de una mesa rectangular de madera falsa. Él sacó una carpeta. Empezó a explicar la situación con ese lenguaje técnico que usan los bancos, cuando quieren que suene todo muy oficial y muy serio. Crédito empresarial, saldo vencido, garantía en riesgo, reestructura, aval solidario, capacidad de pago. Luego me miró directamente y me preguntó si yo entendía lo que implicaba ser aval solidario en este caso. Le dije que sí, que soy contadora, que entiendo perfectamente lo que significa. Me pasó un documento. Eran 11 páginas. Lo leí completo. Cada cláusula, cada párrafo en letra chica. Tardé 20 minutos. Nadie habló mientras yo leía. Cuando terminé, puse el documento sobre la mesa. Le pregunté al ejecutivo si podía hacerle algunas preguntas. Me dijo que sí. Le pregunté, ¿cuántos pagos había hecho Sebastián a tiempo en el último año? Revisó su pantalla. Me dijo que de 12 pagos, solo 4 habían sido puntuales. Le pregunté cuál era el monto de los pagos mensuales actuales. Me dijo 23,850 pesos mensuales. Le pregunté cuál sería el monto con la reestructura. Me dijo 1,900-200 pesos mensuales, pero a 60 meses, en lugar de los 28 que quedaban. Le pregunté qué pasaba si yo firmaba y Sebastián dejaba de pagar. Me dijo que el banco iniciaría un proceso de cobranza contra mí como aval y contra mi papá como obligado solidario original y que podían embargar bienes, cuentas y salarios de ambos hasta recuperar el saldo. Volteé a ver a Sebastián. Estaba pálido. Valeria tenía la mirada fija en su celular. Le pregunté a Sebastián delante del ejecutivo, delante de mi papá, delante de Valeria, si él realmente creía que iba a poder pagar 1,900-200 pesos mensuales durante 5 años, cuando en el último año solo había logrado pagar a tiempo 4 veces. No me contestó. Le pregunté si había vendido la camioneta que acababa de estrenar. Me dijo que la necesitaba para trabajar. Le pregunté si había reducido los gastos de la agencia. Me dijo que no podía porque perdería clientes. Le pregunté si sus socios estaban poniendo dinero para salvar la agencia. Me dijo que estaban evaluando opciones. Entonces le dije algo que había estado pensando desde el viernes. Le dije que yo sí iba a firmar, pero no como aval. Iba a firmar como acreedora. El ejecutivo del banco me miró sin entender. Mi papá también. Le expliqué. Le dije al ejecutivo que yo estaba dispuesta a liquidar el crédito completo de Sebastián, los 1,400 pesos, pero que eso implicaba que la deuda ya no iba a ser con el banco, iba a ser conmigo. Saqué de mi bolsa un documento que había preparado el sábado con ayuda de un abogado amigo mío, un contrato de mutuo con interés, un pagaré, un calendario de pagos. Todo legal, todo firmado ante notario. Les expliqué que yo tenía ahorros, inversiones que había hecho durante 12 años de trabajo estable y aburrido, 305,000 pesos que tenía guardados en CETES en un fondo de inversión y en una cuenta de ahorro para el retiro. Podía sacar 1,400. Podía liquidar la deuda de Sebastián con el banco, y Sebastián me pagaría a mí 2,400 pesos mensuales durante 60 meses, con un interés del 12% anual. Si no pagaba, yo ejecutaría el pagaré, y él perdería todo, no mis papás. Mi papá recuperaba su terreno, el banco recuperaba su dinero, y yo me convertía en la acreedora de mi hermano. Sebastián abrió la boca, la cerró.
Valeria dejó de ver su celular. El ejecutivo del banco dijo que eso era posible, que necesitaba verificar con su superior, pero que técnicamente, si yo liquidaba el crédito, la garantía se liberaba de inmediato. Le dije que tenía hasta el final del día para confirmar, que si aceptaban, yo transfería el dinero el martes, que si no mi papá perdía el terreno y Sebastián perdía su historial crediticio para siempre. Me levanté, salí del banco, dejé a mi papá, a Sebastián, a Valeria y al ejecutivo, sentados en esa sala de juntas procesando lo que acababa de pasar. Esa tarde, mi mamá me llamó 4 veces. No le contesté. Mi papá me mandó un mensaje largo, lleno de agradecimiento y confusión. A la vez, Sebastián no se comunicó. El martes 24 de septiembre, el ejecutivo del banco me confirmó por correo que la operación estaba aprobada. Transferí 1,400 pesos. El banco liberó el terreno de mis papás. Sebastián firmó el pagaré el contrato de mutuo y el calendario de pagos delante de un notario. 2 semanas después, mi papá organizó una comida familiar. Pequeña. Solo la familia cercana, mis papás, Sebastián, Valeria, mi tía Blanca, mi tío Raúl, mis primos, David y Lucía. 12 personas en total. Mi papá levantó su copa a mitad de la comida. Dijo que quería agradecer públicamente lo que yo había hecho, que gracias a mí habían salvado el terreno de Chapala, que yo había demostrado una generosidad y una responsabilidad que él no sabía cómo pagar. Sebastián estaba sentado frente a mí. No levantó la copa. No dijo nada. Mi tía Blanca, que no sabía toda la historia, preguntó qué había pasado exactamente. Mi papá titubeó. Entonces yo hablé. Les conté. Les conté todo. El crédito vencido, los pagos atrasados, la petición de ser aval, la reunión en el banco, la decisión que tomé. Les dije que Sebastián me debía 1,400 pesos, que me iba a pagar 2,400 mensuales durante 5 años, que llevaba 2 pagos hechos ambos con 3 días de retraso. Les dije que yo no había hecho esto por generosidad. Lo había hecho porque mi papá no merecía perder su terreno por decisiones financieras que no eran suyas, y porque yo sí tenía la ambición que Sebastián había dicho que me faltaba, la ambición de no permitir que el riesgo mal calculado de otra persona destruyera el esfuerzo de décadas de mi papá. Sebastián se levantó de la mesa, salió al patio, Valeria lo siguió. Nadie más se movió. Mi prima Lucía rompió el silencio. Me preguntó si era verdad que Sebastián me había llamado, fracasada en la comida del cumpleaños de mi papá. Le dije que sí. Lucía dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que el fracaso no es tener una vida sin riesgos. El fracaso es arriesgar cosas que no son tuyas y esperar que alguien más pague el precio cuando todo sale mal. Mi tío Raúl levantó su copa hacia mí. Mi papá también. Mi mamá tenía los ojos húmedos. Sebastián y Valeria se fueron de la comida antes del postre. Han pasado 3 meses. Desde entonces, Sebastián ha hecho 3 pagos, todos con retraso, entre 4 y 9 días tarde. Cada vez que se retrasa le mando un mensaje con el saldo actualizado, el interés moratorio que se generó por el retraso y la fecha límite del siguiente pago. No hablamos más allá de eso. No nos vemos fuera de las comidas familiares obligatorias. Cuando coincidimos, él evita mi mirada. Hace 2 semanas Valeria terminó con él. Me enteré por mi mamá. No sé si fue por la situación financiera, por el estrés o por otra cosa. No pregunté. Mi papá me invitó la semana pasada a ir con él a Chapala, a ver el terreno. Fuimos un sábado por la mañana. Caminamos por el terreno que ya no estaba en riesgo de perderse. Mi papá me dijo que estaba pensando en empezar a construir algo pequeño ahí. Una cabaña. Un lugar para ir los fines de semana. Me preguntó si yo querría ayudarle con el proyecto. ¿No con dinero? Aclaró. ¿Con ideas? ¿Con planes? Como socia. Le dije que sí. Lo que aprendí de todo esto es que el fracaso y el éxito no se miden por el ruido que haces al moverte por la vida. No se miden por el tamaño de la camioneta que manejas, ni por cuántas personas te aplauden en una cena, ni por cuántas palabras en inglés usas cuando hablas de tu trabajo. Se miden por lo que queda en pie cuando todo lo demás se cae.
Sebastián construyó una imagen. Yo construí una base. Y cuando llegó el momento en que una de esas dos cosas tenía que sostener el peso de una crisis real, solo una sobrevivió. Mi hermano me llamó fracasada. Y tal vez en su sistema de valores, en su manera de entender el mundo, yo lo era. Pero en el único sistema que importa, el sistema donde las decisiones tienen consecuencias y las palabras tienen que ser respaldadas con hechos. Él tuvo que venir a pedirle ayuda a la fracasada. Y esa fracasada le dijo que sí. Pero en sus propios términos, no tiré mis ahorros de 12 años para salvar la imagen de alguien que nunca valoró mi esfuerzo. Los usé para proteger a mi papá, para recuperar el control de mi propia narrativa y para enseñarle a mi hermano que la estabilidad que él tanto desprecia es exactamente lo que lo salvó cuando su ambición lo llevó al borde del precipicio. Mi relación con Sebastián no se arregló. Tal vez nunca se arregle, pero esa no era la meta. La meta era dejar de vivir en una familia donde mi valor solo se reconocía cuando necesitaban algo de mí y donde mi esfuerzo solo importaba cuando podía ser usado para limpiar los errores de alguien más. Ahora mi valor está documentado en un contrato, firmado, sellado e imposible de ignorar. Y cada mes, cuando Sebastián hace ese pago, aunque sea con retraso, está reconociendo algo que nunca dijo en voz alta, pero que ahora no puede negar, que yo no soy la fracasada, él lo es. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú en mi lugar. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Nos vemos en la próxima confesión.